Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque en esta octava de Pascua, en este primer viernes de mes, en fin, nos permites, previo a este fin de semana, continuar deleitándonos día a día con cada una de esas vivencias tuyas que las quisiste hacer nuestras. Por eso te encarnaste, para mostrarnos desde tantas situaciones cotidianas, mostrarnos con tu propia vida, contigo mismo, cómo ir ascendiendo en la aplicación de ese único mandamiento del amor que nos mandaste, el mandato más importante de todos, de los 10, el amar lo que tú amas, la salvación del prójimo como la de nosotros mismos. Ahora ya a nivel un poco más alto. ¿Por qué? Porque ya has resucitado. No eres una aparición, en estas apariciones no eres una aparición de un espíritu, que las ha habido en la historia de la fe y de la Iglesia, sino que eres la aparición de un cuerpo de carne y hueso resucitado. Por eso decías estos días, mirad, palpadme, por favor, tocadme, mirad los agujeros de los clavos, mirad que como con vosotros. Ahora sube un poquito más el tono, aunque están muy frescos, recientes, de entender que el Mesías de las Escrituras era el casi político que esperaban, pero que resulta que sí es el Mesías, el Salvador de las almas, no de un yugo romano político, porque todavía no acaban de entenderlo, pero bueno, ya más o menos entendieron. A estas alturas más o menos ya habían entendido que ese Mesías de las Escrituras, que se lo explicaba a los discípulos de Maús, que tampoco, y aún así no entendieron, en fin, como que van entendiendo, ¿no? Están todavía atónitos, por no decir otras cosas, en algunos momentos pues con miedo, como decía ayer Carlos Arturo, o en algunos momentos con alegría, porque era su maestro, aparte de ser su señor, era su maestro, que les había enseñado tanto y con el que habían convivido tanto y recibido tanto. Pero no acababan de entender esto de la salvación de las almas y de la eternidad y del rescate, el pagar el ser el cordero por pagar esa gran parte de cruz por nosotros. Eso no les entraba en la cabeza todavía. Entonces, de hecho, ya están otra vez pescando, ya a su faena cotidiana, ¿no? Porque pues nada, murió, y bueno, pues ¿qué más le vamos a hacer? Ya no contamos con los milagritos del día a día y tal, pues venga. Y resulta que se desaparece en la orilla después de toda una noche de bregar, como dicen en algunos evangelios, otros pues de la faena, en fin, da igual, de intentar pescar y no haber pescado nada. Y les pregunta les dice, muchachos, ¿tenéis pescado? Muchachos, ¿tenéis pescado? De una manera muy coloquial, campechana, y pues obviamente le contestan que no. Y les dice dónde deben echar la red para que, no, pero si hemos estado toda la noche, echar la red y sale más de 153 peces, ¿no? Peces ya pescados. San Juan fue el único que le reconoció, como siempre. El que estaba más cerca de él, pues fue el que identificó. Y les dice, es el Señor. Fue cuando Pedro, que estaba desnudo, pues, porque pescaban así, y aún hoy así es en muchos lugares del mundo, para evitarse líos de ropa, que se enreda, pues están faenando entre ellos ahí, están desnudos, pues con los pañales esos que se ponían, pero sin la túnica. Y menos todavía sin manto. Claro, al verse así, pues por pudor y respeto al Señor, se pone la túnica y se hace, después de esa indignidad de Pedro, pues se hace digno. Juan aquí, que es el que escribe este evangelio, le pone todavía los dos nombres, el del hombre viejo y el del hombre nuevo, Simón, Pedro. En fin, a lo que voy es que cuando salen con semejante pesca, 153 peces grandes, esa red nunca había estado
puesta a prueba así, que no se rompió, por cierto, dice el Evangelio, por algo lo dice. Dicen los expertos que pues es imposible que una red de aquellas no se rompiera, pues no se rompió. La Iglesia siempre tendrá cabida para toda la humanidad, si quisiéramos todos convertirnos, ¿no? Y decidir servirle al Señor. La pesca puede ser la que sea y esa red nunca se romperá, ¿no? Esa iglesia nunca se romperá, siempre previvirá, como Él lo prometió. Pero qué bonito que cuando salen con esa pesca, pudiendo decir, bueno, venga, vamos a vender, que ya todavía es hora claro, pues todavía las lonjas estaban abiertas toda la mañana y todavía era mañana, y se encuentran, cuando empiezan a arrastrar todo hacia la orilla, y se encuentran que Jesucristo había hecho unas brasas, había puesto un pescado, y dice muy bonito que puso el pescado encima y el pan. El pan no podía faltar, no porque nos guste mucho el pan y sea necesario, no, porque es que el pan es el símbolo de su compartir cena con ellos, ¿no? De su Eucaristía. Y así fue desde esos primeros momentos. Leemos las lecturas patrísticas y vemos cómo se fueron muy fieles a la consagración del pan. Entonces, él obviamente dice el pescado y el pan. Y más abajo dice Jesús se acerca, toma el pan y se los da. Y luego añaden, y lo mismo el pescado. Pero vamos, lo importante era el pan, ¿no? Para esa celebración, igual que con los discípulos de Maús, que permaneciera como él lo había pedido, ¿no? Hace de esto en memoria mía. Pero me quería detener en el detalle de, una vez más, esa pedagogía suya, ese amor, esa paciencia, esa delicadeza. Se puso a servirles, o sea, les hace las brasas, les pone el pescado a asar y les dice, traed. Cuando, claro, ya estaba él ya había iniciado, ¿no? Las brasas, puso su pescado y el pan, pues ya les dice, venga, traed los peces que acabáis de coger. Vamos, almorzar en el castellano más tradicional es media mañana. En Colombia es media mañana. Media mañana es almorzar y la comida y a mediodía pues es comer y por la noche cenar. Entonces almorzar indica la hora, la media mañana, mitad de mañana. Por eso todavía era hora de ir a llevar los pescados, a su sitio, ¿no? Bueno, entonces les da todo mascadito. Les pone las brasas, pone el pescado, el pan, y luego más adelante les parte el pan, ¿no? Y finaliza diciendo que esta es la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Recordemos que él bajó, como se decía aquel entonces, la tierra para abajo, que era donde se enterraban y donde se entierran hoy los muertos. Bueno, hoy menos, porque pues también hay otras modas, pero se enterraban todos en el suelo, en la tierra. Esos eran los infiernos, el Seol, los bajos de la tierra, ¿no? Bajó con los muertos. No es que haya bajado espiritualmente al infierno, sino que bajó con los muertos. Y de ahí ya sí, obviamente, espiritualmente fue a buscar a aquellos otros que estaban en el seno de Abraham. Pero dice, fue la tercera vez que se apareció después de haber resucitado de entre los muertos. Resucitado entre los muertos por pecado, resucitado entre los muertos físicos de toda la historia. Qué mimo con el que se acerca, igual que lo hizo con los de Maús, disimuladamente, suave, no va resplandeciendo como una lámpara para asustar, no. Él va con su cuerpo resucitado, de cuerpo de carne y hueso como el nuestro. Se va uniendo a los discípulos de Maús que van caminando y se va como un caminante más. Aquí va y se acerca por la playa, tenéis pescado, se pone a servirles, prende fuego, brasas, pescado, pan. Claro, Juan ya se había dado cuenta que era el Señor y se los contó, se los chivó a los otros. Pero es maravillosa ese mimo con el que nos va llevando. Es importante que a las almas que nosotros acompañemos
les hagamos ver esto. Que quieren hacer ver otra cosa, que sí tenemos que cumplir, por supuesto, tenemos que cumplir con los mandamientos y tenemos que cumplir con los sacramentos que él fundó el Jueves Santo y tenemos que cumplir con todo, por supuesto, porque somos animalitos y de esta no salimos si no es pues con nuestras animalidades, entre ellas pues la dignificación de nuestra animalidad, que son los sacramentos, el masticar el pan, en fin, tenemos que pasar por todo eso y por cruz, no como la de él, pero sí por cruz. Purificar, como decíamos en el pasaje de ayer, si no hicierais penitencia, pereceréis. Pero que podamos compartir con todas las almas que sufren, que tienen angustia, que esa pureza, esa rectitud de intención es posible porque Dios se las regala. Mirar el mimo con el que les trató y el mimo con el que nos trata a todos. Es impresionante. A todos. Un mimo, una paciencia, mimo, paciencia. Pues no te has arrepentido ahora adecuadamente. Bueno, te pongo esta otra alternativa, como lo hacía con los profetas. Pues que tampoco por aquí. Venga, te pongo esta otra alternativa. Él no se cansa de amar. No se cansa de amar. Así está Jesucristo, ¿no? Con un detalle, con otro, perdonando. Tranquilo, Pedro, me has negado 3 veces, el peor pecado que puede haber, pero no era tu intención, tú sí que crees, te perdono, claro, ven, tú tranquilo, tal, perdona al Señor porque no saben lo que hacen, en fin. Aquí y allí buscando humildes pobres, humildes ricos, da igual, Mateo era rico, da igual, pero humildes. Y tú has dado una lección de humildad. Hay que transmitirlo así a las almas que el Señor nos pone en el día a día, en el camino. No miremos por otro lado. Hay almas que solo necesitan ser escuchadas primero para poder ser comprendidas en nombre de Jesucristo y poder presentarles a este Jesucristo tan delicado, dirían las mujeres, tan tierno, pero es que lo es, ¿no? Es que es todo un Dios. Tiene la capacidad de ser el juez porque lo dice además en los evangelios, que el Señor le ha dado, que el Padre le ha dado el poder de juzgar. Nos va a juzgar cuando ya toque definitivamente, ¿no? Ahora no. Ahora es darnos para que nos arrepintamos y nos pongamos camino de nuestra salvación. Pero que lo podamos transmitir a las almas que están hoy sufriendo tanto por tanta cosa que se inventan, cruces que se inventan del mundo, del día a día, de la sociedad, de tanta cosa, que Dios les ayuda a salir de esos laberintos, con este mismo mimo con el que trató y paciencia con el que trató a los suyos que le traicionaron, a los suyos que le abandonaron, a los suyos que no le creían, a Tomás, estaba aquí Tomás, el que dijo, vamos, que se apareció, vamos, no me lo creo, tengo que meter los dedos en sus manos y los dedos en sus pies y la mano en su costado para poder creérmelo. Terrible. Y él fue con esa paciencia, con esa dulzura a la siguiente vez, dice, ven Tomás, mete aquí tu mano, mete aquí. Impresionante. Entonces, Señor, te pedimos que primero te damos gracias por esa paciencia que has tenido con nosotros, con esta humanidad, con esta iglesia, que la tienes hoy. Ayúdanos a ser tus representantes ante esas almas que sufren, para bien de su salvación y para bien de la nuestra. Amén.